Bishabel in Sukune, tenés Hachkima, que vuelves la tu mentan in Zigbatil y Eteltech. ¿Cómo surge mi acercamiento o mi cariño por la lengua maya? Yo creo que inicié cuando mi abuelo paterno, que ya falleció hace 8 años, él fue un campesino, él trabajó, él es originario de Tecash. Él trabajó pues toda su vida como un campesino en el rancho de su papá o mi bisabuelo, y él tuvo que aprender la lengua maya porque todos los trabajadores e incluso otros campesinos con los que él hacía tratos, pues todos hablaban maya, ¿no? Entonces él tuvo que aprenderlo, y cuando yo ya tengo más contacto con él aquí en la ciudad de Mérida, pues él nos hablaba en maya, él nos decía cosas en maya, pero también cuando no quería que nos enteráramos de algo que estaba conversando con mi abuela, pues le hablaba en maya y nosotros no entendíamos nada, ¿no? Incluso cuando nos hacía bromas, muchas veces las hacía en maya, y él fue la primera persona que intentó enseñarme la lengua maya. Aprendí un par de palabras. En ese entonces yo era muy joven, tendría yo tal vez la edad que tienen mis hijos ahorita, entre mis hijos más chicos, ¿no? Entre 8 años, 7 años, después un poco más grande lo volvió a intentar, pero pues en esa adolescencia en la que no estás tal vez bien centrado, pues no me enfoqué muchísimo en eso, pero fue mi primer contacto, y cuando yo le escuchaba hablar con mi abuelita me parecía, cuando yo escuchaba la articulación de sus frases me parecía muy bonito, pese a que mi abuelo hablaba un alto porcentaje de maya, pero lo mezclaba bastante con el español porque pues no tenía un vocabulario absolutamente en maya, ¿no? Ese fue mi primer acercamiento. Después, siempre he tenido esa curiosidad, ese deseo de aprender más sobre el pueblo maya, pero más allá de esa parte, digamos, antropológica o histórica, de pirámides, eso es hermoso, es importantísimo como legado cultural, pero yo siempre quise aprender sobre el pueblo maya contemporáneo que tenemos hoy, porque reconozco que el pueblo maya no es ese que de repente nos muestran en los libros o en los reportajes. El pueblo maya está entre nosotros, está vivo, está con nosotros en nuestros trabajos, en nuestro día a día en general, y yo quería aprender sobre eso, ¿no? Entonces fui por ahí tratando de investigar, de averiguar, y hace unos 4 años, 5 años más o menos, inicié un emprendimiento con mi esposa en el que yo quería que los nombres de nuestros productos estuvieran en maya. Entonces tuve que, de manera autodidacta, de manera, pues yo mismo, investigar sobre palabras, cómo combinarlas, y ahí me fui dando cuenta que no es nada más agarrar una palabra y juntarla con otra, porque pues bueno, una mala pronunciación, una mala escritura puede cambiar drásticamente el significado, el contexto en el que tú estás utilizando una palabra, pues le da un significado y fuera de ese contexto le puede dar otro, y a veces hay situaciones bastante graves, ¿no? A la hora de utilizar palabras fuera de contexto. Y bueno, también la responsabilidad que llegó un punto en el que le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Yo no puedo nombrar los productos porque conforme me estoy documentando me doy cuenta de que no tengo la capacidad de hacerlo. Entonces decido empezar a estudiar la lengua maya, y de ahí, eh, tal vez ahí fue donde yo descubrí, como algunas veces he platicado contigo, que Yanten Jumpel, Maya Puxical, ¿no? Que yo tengo un corazón maya, porque conforme he estado estudiando la lengua maya, me he ido enamorando muchísimo de su estructura, muchísimo de su riqueza cultural, de su riqueza filosófica, de su metáfora, de su forma de ver la vida, porque al estudiar la lengua creo que es una de las muchas puertas de entrada que hay a la cultura y a la vida maya, ¿no? Yo creo que hay muchas otras formas de entrar, pero entrar a través de la lengua es maravilloso porque te das cuenta de su visión del mundo, de su visión de cómo coexistir con la naturaleza,
de su apreciación de la misma naturaleza y cómo lo llevan a los conceptos que de alguna manera definen nuestras actividades, ¿no? Entonces eso me fue enamorando cada vez más y más y más. Y bueno, empecé a querer tener el estudio de la lengua ya más formal, ¿no? En algún punto de mi estudio autodidacta yo dije que, o pensé más bien, decidí que tenía que estudiarlo de manera formal o más seria, ¿no? Tal vez formal no es la mejor palabra, sino más seria. Y empecé a estudiar en una academia. Estando ahí, la verdad que he estado aprendiendo varias cosas, pero no estaba yo satisfecho. Yo sentía que necesitaba estudiar, como digo yo, una maya de pueblo, una maya que sea emanada directamente del pueblo maya. Y fue donde tuve la oportunidad de empezar a tomar clases contigo, que además de clases de maya, pues también tenemos clases de cultura. Yo creo que haces una mezcla entre darnos clases de gramática, darnos clases de lengua maya, también junto con platicarnos experiencias, platicarnos contextos. Entonces, eso realmente ha enriquecido mucho mi aprendizaje, mi vocabulario, mi capacidad de expresarme en lengua maya. Y bueno, eso ha terminado por convencerme, porque pues creo que primero me tenía que convencer a mí mismo, que es verdad que ya tengo un pel maya puxical, ¿no? Que tengo un corazón maya, porque cada vez que yo leo algo de algún autor, algún poeta, cada vez que, incluso hasta cuando escucho las traducciones de las alertas de huracanes en la radio que están en maya, lo escucho y digo qué bonito se escucha, además de que ya logro descifrar el mensaje, o no la totalidad, pero sí una gran parte, y me doy cuenta de cómo se manejan los conceptos, me doy cuenta de la gran riqueza cultural, y lo que creo que más me ha enamorado es que a través de la lengua pude descubrir que la visión del mundo para los mayas es una visión de trabajar en colectividad, de trabajar en comunidad, de trabajar en grupo, de coexistir pacíficamente con el medio ambiente y con todo lo que nos rodea, tomar lo necesario y también dar lo que nos corresponde dar. Y creo que en estos tiempos tan complicados para nosotros como sociedad, pero y también tan complicados como pues para el mundo y para el planeta, es importantísimo voltear a ver. Creo que hay grandes respuestas en el pensamiento maya y en general en el pensamiento indígena, porque hay que recordar que nuestro país no es solo maya, tenemos una diversidad cultural tremenda. Hay grandes respuestas a los problemas que tenemos hoy, y eso es lo que me termina de enamorar más, porque me motiva a involucrar a mis hijos para que ellos crezcan con esta idea de ser colectivos, con esa idea de ser participativos, de hacer comunidad y de tomar lo necesario y regresar lo que nos corresponde regresar a la tierra, a los animales, el respeto por la vida sobre todo, ¿no? Entonces, básicamente mi acercamiento inicial fue a través de mi abuelo, que casualmente también se llamaba Pedro, y de ahí, bueno, pasaron muchos años en los que yo sí tuve, pues tal vez digamos una pausa o una intermitencia, porque me gustaba y leía, pero leía libros, leía o veía documentales en los que te muestran la parte más bonita de la cultura, o la parte más vendible de la cultura, ¿no? Y yo sentía que no era suficiente. Muchas veces lo he platicado contigo, a veces eh, entras en ese dilema de que, pues, ¿qué es ser maya? Si eres maya o no eres maya, mi apellido, muchas cosas entran en juego, ¿no? Hasta que un día, cuando logré expresar mis primeras ideas en lengua maya en un pequeño poemita que escribí, que tú me hiciste favor de revisarme, fue donde dije, es que esto es o sea, yo ahí descubrí que, como digo yo, pues tengo un corazón maya, ¿no? Porque es algo que cuando yo, no sé, me cuesta trabajo explicar lo que yo siento. Incluso cuando platico, mi esposa me dice, cuando platicas de tus clases o cuando platicas lo que aprendes, se ve un cariño, se ve una pasión por transmitirlo, ¿no? Por aprender más, por transmitirlo, y pues incluso ya ahora hasta cuando estoy escuchando música,
en mi cabeza empiezo a tratar de traducir la letra a maya, no, sino de cómo dirías este pensamiento en maya. O sea, se empieza a volver parte de uno, ¿no? Es lo que te puedo comentar. Es un tema diario, casi me atrevo a decirte que de los 7 días de la semana, 6 días durante el almuerzo, que es el momento en el que estamos reunidos todos, este, se habla del tema. Yo les platico a mis hijos lo que estoy aprendiendo, ellos me hacen preguntas y quieren practicar, sobre todo el más chiquitito Mateo, le gusta mucho practicar. Y sí es tema de todos los días, lo cual a mí me llena de mucha alegría porque pues parte de lo que tú comentas de mi insistencia o mi tenacidad está alimentado por el apoyo de mi familia. Sin duda, si yo no tuviera el apoyo de ellos, sería más complicado, ¿no? Porque la familia pues te puede alentar o te puede desalentar en muchos sentidos. Y el verlos, primero cuando empecé a estudiar, me apoyaron diciéndome, pues ve a tus clases, ¿no? Después me apoyaron diciéndome, cuando vieron que me gustaba y les dije, oigan, quiero tomar clases en línea con el maestro Pedro. Bueno, pues va, ¿no? Te cubro en la chamba un rato para que puedas conectarte, etcétera, ¿no? Después, cuando les digo, oye, que me invitaron a recitar unos poemas en una transmisión, órale, pues conéctate y así hemos ido avanzando, ¿no? Entonces, sí, mira, yo llegué a un punto en mi vida en el que hice una reflexión que creo que lo he compartido algunas veces contigo. Y yo le dije a mi esposa que yo creo que como peninsulares que somos, porque nuestra familia, que también es tu familia, es una familia 100% peninsular. 2 de mis hijos son de Yucatán, 2 son de Quintana Roo, mi esposa es de Campeche y yo soy quintanarroense. Entonces, somos 100% peninsulares. Entonces yo le digo a mi esposa, creo que nosotros como peninsulares, que nuestra lengua materna es el español, porque pues esa es la realidad, debemos tener como segunda lengua la lengua maya, no el inglés, porque la tendencia es aprender primero inglés y el maya, si es que se te cruza por el camino, medio aprendes principalmente a insultar, porque esa es la triste realidad, y ahí queda, ¿no? Entonces yo le digo, creo que para que tengamos una identidad bien fortalecida, debemos aprender primero la lengua maya, porque yo descubrí que la lengua maya es la puerta de entrada al mundo maya, pero no a ese mundo maya comercial de Chichén Itzá o de Xcaret o esas cosas, no, al mundo maya de verdad, a la gente de a pie que vive y convive con nosotros, que yo creo, y así lo veo de verdad, nos dio un lugar, en algún punto de la historia, nos dio un lugar en su tierra para desarrollarnos, ¿no? Tal vez a mí no me tocó vivir toda esa etapa, pero me toca a mí rendir esa parte de reconocimiento y respeto a eso. Y le digo, creo que debemos enseñar a nuestros hijos la maya, ¿no? Independientemente de que en la escuela no se las están enseñando, hay que enseñárselas. Yo me esperé hasta estar en un punto en el que yo pudiera combinar mi aprendizaje con mi enseñanza hacia mis hijos, ¿no? Porque, pues bueno, cuando yo empecé, les podía enseñar palabras, si acaso, ¿no? Y también fui tratando de entender cómo es más adecuado aprender la lengua, porque fácil no va a ser, realmente no va a ser. Difícil tampoco. Fíjate que hace poco, te hago un pequeño paréntesis, hace poquito me entrevistó el hijo de una amiga nuestra porque le pidieron que entreviste a una persona que hable maya y me pidieron el apoyo y platiqué con él y me preguntó que si era verdad que aprender maya era difícil. Y yo dije, chispas, no, le dije, aprender maya es un reto personal que vale la pena hacerlo, ¿no? Vale la pena enfrentar ese reto. No me gusta decir que es difícil porque como dices, la gente escucha 2, 3 cosas o toma 2, 3 clases y va para atrás, ¿no? Lo veo en mis clases en la academia, empezamos 30 y ahorita somos 9. Entonces, pues los que están continuando son los que tienen el verdadero interés, ¿no? Entonces, yo le dije a este niño, aprender maya es un reto. Difícil, chispas, le digo, difícil es una palabra que no me gusta utilizar para definir esto. Eso sí, le dije, fácil no va a ser. Entonces, yo fui tratando de entender cómo es más
eh, apropiado, más adecuado enseñarle a mis hijos. Así fue que empecé a darles frases para que se puedan ir medio comunicando, para que puedan ir aprendiendo y trato de no presionarlos, ¿no? Yo sería feliz de que ellos estén igual o más involucrados que yo, pero pues entiendo que estamos viviendo un momento muy estresante, ¿no? Con el tema de la pandemia y los encierros y este asunto. Ellos están desorientados. Además, bueno, estamos en un momento en el que ellos pues lo toman como un juego, lo cual, como un juego en el buen sentido de la palabra, ¿no? Como un juego en el que aprenden, platican, contestan, te dicen, este, y lo vamos llevando, ¿no? Entonces yo dije, cuando ellos manifiesten el interés y me digan, papá, quiero aprender, en ese momento me voy a soltar a irles enseñando lo mejor que yo pueda y es como lo hemos estado manejando hasta ahorita. Experiencias, digamos, amargas, sí me han tocado un par, no necesariamente con mi familia nuclear, pero sí con la familia. Y es que en una ocasión cuando dije que iba a estudiar lengua maya, me preguntaron, ¿para qué? ¿Para qué te va a servir eso? Mejor aprende inglés. El mundo necesita gente que hable inglés. Y les dije, no, al contrario, hay un montón de gente que habla inglés. Le digo, yo creo que el mundo no lo necesita tanto, ¿no? Ahí me dio tristeza porque yo dije, ¿cómo que para qué? ¿No? Si es la lengua de nuestros antepasados. Me parece un poco extraño que la gente diga que está orgullosa de ser yucateca, de ser peninsular, de pertenecer al mundo maya, sobre todo cuando le dieron a Chichen Itza la categoría de séptima maravilla del mundo moderno, algo así, la gente feliz de la vida, ¿no? Entonces digo, y no valoras la lengua, ¿no? Entonces, bueno, otra experiencia negativa es que una persona igual cercana a mí me dijo que ya podía yo ir a los pueblos a enamorar mestizas. Entonces yo le dije, oye, yo no estoy estudiando la maya para eso, le digo, yo estoy estudiando la lengua maya por un tema personal, por crecimiento personal, también por un tema cultural propio, y no lo estoy haciendo para ir a enamorar gente o para ir a hablar, o sea, no, le digo simplemente como algo, pues como un crecimiento personal, ¿no? Eh, Experiencias tal vez no amargas, tal vez golpes de realidad, le llamo yo, algunas que te he platicado. Yo aprovecho cada oportunidad que se me presenta para practicar mi maya, ¿no? Entonces, yo viajo mucho a Campeche porque, como te comenté, mi esposa es de ahí. Y cuando pues a veces paras en algún lugar y veo gente de los poblados, yo les pregunto si hablan maya y cuando me dicen que sí, yo intento hablar, ¿no? Bueno, acá te puedo hacer un paréntesis. Mucha gente me dice, oye, ¿tú que hablas maya? Ayúdame con esto. Les digo, no, yo no hablo maya. De momento yo hablo mayañol, porque yo no puedo hablar 100% maya, ni entiendo al 100%. Me estoy esforzando mucho, pero todavía lo mezclo mucho con el español y pues cuando no puedo, yo le digo a la persona, no puedo y háblame en español porque no, me está costando trabajo, ¿no? Entonces, en una ocasión estaba yo en una estación de gasolina cerca de Mashcanú y platicando con un despachador de gasolina, me dijo que me hizo tres comentarios que me retumbaron mucho en la cabeza. El primero fue que me dijo, no es común ver a un blanco hablando español, digo, hablando maya. Y le digo, ¿cómo? No es común, me dice, no es común. Solo los de piel morena y los de pueblo hablamos maya. Y le digo, bueno, no, en fin, es su percepción y es un reflejo tal vez de la realidad, ¿no? O tal vez de lo que se piensa al interior del pueblo maya, ¿no? Y después me dijo algo que igual lo sentí un poco triste, me dijo, acá en la estación de gasolina, me dijo, todos hablan maya, pero soy el único despachador que habla maya. Yo les hablo en maya a mis compañeros y me dicen que les da vergüenza que los que vienen a cargar nos escuchen hablando la maya. Entonces, yo así me di cuenta que él hablaba maya porque él le dijo a uno de sus compañeros que le trajera la terminal bancaria porque yo iba a pagar con tarjeta y se lo dijo en maya y yo logré entender lo que le dijo, entonces le dije a mi esposa, pues voy a platicar con él y me bajé y le saqué plática y todo.
Entonces, la tercera cosa que me dijo fue que el gerente de esa estación de gasolina no hablaba maya, y cuando ellos hablan entre sí en maya, cuando logran ahí, él logra que le contesten o algo, el gerente le dice, no hables maya porque no sé qué le estás diciendo, no lo entiendo, y no vaya a ser que se estén poniendo de acuerdo para algo que no deban hacer, ¿no? Y lo sentí feo porque, pues, te imaginas qué frustrante debe ser que no puedas hablar tu propia lengua en tu trabajo con un compañero tuyo, ¿no? Que además de ser tu compañero es tu vecino, porque todos los que trabajan allá pues vienen de Mashcanú, entonces se conocen entre todos, ¿no? Les digo, qué doloroso debe de ser que tú quieras hablar tu lengua, ¿no? Esa lengua que te enseñaron tus padres, te enseñaron tus abuelos, que cuando llegas en tu casa y hablas con tu esposa, con tus abuelos, con tus padres, hablas maya, y vas en tu trabajo y te tienes que reprimir porque a otro, nomás porque no lo habla, no le gusta. Debe ser muy, muy difícil, ¿no? Entonces, sí es una experiencia un poco amarga, pero que al final de cuentas son como golpes de realidad, ¿no? Que eso me hace pensar, hay que sensibilizar al resto de la gente que no habla maya a que entiendan que no porque estén hablando maya están conspirando en contra del jefe o en contra de la empresa o en contra, se están comunicando en su lengua, y lo mejor que puedes hacer es apreciarlo y tal vez tratarlo de aprender. Este, otra cuestión que me sucedió o que me está sucediendo es que mucha gente se me empieza a acercar para decirme, oye, yo tengo un pequeño restaurante y quiero poner 2, 3 nombres en maya, ¿me los puedes traducir? Bueno, perfecto, ¿no? Qué bueno. Otros me han dicho, yo le puse tal nombre en maya a mi negocio, está bien escrito. Y yo, no, mira, te falló acá estos detallitos. Y lo componen y lo dejan bien, ¿no? Lo cual me da mucho gusto porque pues al final es lo que se busca, ¿no? Que la lengua se respete en su estructura, en su escritura, en todo lo que conlleva. Y recientemente tuve una experiencia que de verdad me llenó así. Son pequeñas inyecciones de alegría y de empuje para seguir en esto. Estábamos en un lugar platicando con una persona que es maya hablante, y estaban mis 2 hijos más chicos conmigo y algunos niños más. Estábamos platicando y yo le dije a mi hijo Mateo, que acaba de cumplir 7 años la semana pasada, él, le tengo muchas esperanzas con él porque a él no le da pena, porque esa es otra cosa que he visto y a mí me da tristeza. A la gente le da vergüenza hablarlo. Bueno, no a todos, ¿verdad? Pero a todos los que me rodean a mí les da pena siquiera intentarlo, ¿no? Y digo, bueno, en fin, pena, ¿por qué? Pero bueno, Mateo no tiene pena de nada, ¿no? Entonces él se suelta a hablar, y si le dice mal una palabra y se la corriges, lo intenta hasta que le sale bien, ¿no? Entonces, pues tiene tenacidad, ¿no? Tiene empuje, y yo le dije, oye, vamos a platicar en maya, lo que sabes nada más. Él solo sabe decir Bichabel, le contestas, te contesta. Si tú le preguntas Bichabel, él te va a decir Hachmalo Beyo, Kushtech te va a preguntar. Y si le preguntas qué está comiendo, Bashka Hantik, él te contesta qué está comiendo, Tanin Hantik, lo que esté comiendo. Bashka Wukik te contesta qué está tomando, qué está bebiendo, y así la lleva, ¿no? Entonces empezó a platicar en maya, y uno de los niños dijo, yo le dije, mira, a Mateo, pregúntale a esta persona, Tusha Cajal, Tusha Cajal Tech, ¿dónde vives? Y uno de los que estaban allá empezó a decir que se escuchaba chistoso y empezó a vacilar porque parecía que estábamos diciendo otra cosa. Y al ser niños, realmente, niños muy chicos, no creo que hubiera malicia en el comentario, más bien fue algo curioso porque pues tú sabes mejor que yo que fonéticamente a veces la unión de ciertas palabras pues deriva en sonidos que en español pueden ser cosas graciosas o pueden remitir a cosas pues graciosas. Es real, pasa con todos los idiomas, no solo con el maya, pero bueno, era el que estábamos practicando en ese momento. Y cuando estábamos en ese asunto, yo dije, no, simplemente se escucha diferente. Y bueno, insistieron en la broma y mi hijo le dijo, hey, 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 dice, ¿qué estás diciendo?
eso que estás diciendo, le dijo, es hablar mal del pueblo maya y es ofender la lengua maya y eso no es correcto, ¿no? Entonces, cuando él hizo eso, yo, la verdad, guardé la compostura porque el chiste no era entrar a debatir con niños. Yo solamente les dije, es correcto, hay que respetarlo, puede sonar gracioso, ya lo comentaste, ya lo reímos, sigamos practicando, no se trata ya de caer tal vez en la burla, ¿no? Este, pero eso me da mucha alegría porque en el camino mientras estudias la lengua maya, o por lo menos mi camino, ha sido, ha sido muy retador. Han habido momentos que incluso te lo he platicado, siento como que no estoy avanzando, pareciera que tomo clases y tomo y estudio y leo y no puedo, es un proceso, ¿no? Entonces, esos pequeños detallitos, cuando mi hijo o alguno de mis hijos se me acerca y en las mañanas de repente me levanto y en lugar de buenos días me ve, Bichabel, papá, me dice. Y yo digo, eso me digo, chispas, si yo continúo, ellos van a continuar atrás de mí, ¿no? Y es lo que yo quiero, ¿no? No solo contagiarlos a ellos, tal vez a otros más, ¿no? Pero ellos los tengo conmigo, a ellos los puedo enseñar pues, con mayor facilidad o con mayor frecuencia. Entonces, eso que hizo Mateo a mí, la verdad, o sea, fue como una inyección así, de energía, de cariño y de empuje, porque yo dije, el mensaje lo está recibiendo de manera tal vez inconsciente, pero también me oyen hablar con mi esposa, ¿no? Cuando yo platico con ella de una manera más seria y le digo, mira, leí una noticia, no tiene mucho, de unos hoteles en la Riviera Maya que le prohíben hablar lengua maya a sus trabajadores, y yo le doy mi opinión a mi esposa y le digo, esto es un atropello, esto es una falta de respeto tremenda a la cultura, a su identidad. Entonces yo expreso y ellos me oyen. Entonces creo que ellos están teniendo esa formación o están formando ese pensamiento en el que si no lo quieres aprender, lo respeto. O sea, si no quieres aprender la maya, lo respeto, pero respétala. No la prohíbas, no la frenes, no te burles. Respétalo como respetas cualquier otra lengua, porque así tiene que ser, ¿no? Al final, merece el respeto porque es una lengua que tiene muchísimos años, incluso más que yo creo que el castellano, que el español que hablamos, ¿no? Y que si yo que ya estoy aprendiendo maya, a veces analizo los conceptos y su riqueza cultural es muy superior al español en muchos sentidos. No quiere decir que el español no sea una lengua rica o en cultura o en conceptos, pero la lengua maya es mucho, tiene mucho más riqueza cultural. Y creo que una de las cosas que he notado y que me ha gustado mucho últimamente es que ya incluso mi esposa se empieza a esforzar por pronunciar correctamente las palabras, ¿no? Por lo general, uno dice muchas palabras en maya porque el español está muy impactado, el español peninsular está muy impactado por la lengua maya, mezclamos mucho las palabras y por lo general las expresamos de manera incorrecta porque pues la pronunciamos como hemos ido aprendiendo, pues cuando ella me ve, que si yo digo, por ejemplo, pues el día que comimos joroches, ¿no? Yo digo, estamos comiendo jorochop, les digo, entonces ella trata de hacerlo, ¿no? Recientemente, el lunes, tuvimos una comida familiar, mi hermanita estaba platicando una experiencia que tuvo con uno de sus hijos y dice, me dieron ganas de darle su boquish, dijo. Y yo le digo, eso que acabas de decirle, yo entré enseguida, ¿no? Le dije, eso es una expresión, es como se dice o se solía decir bofetada, porque bok es la onomatopeya del golpe, ich es boca, entonces tu bok ich es un golpe en la boca, es bofetada, ¿no? Y me dice, oye, fíjate que no lo sabía. Y mi esposa ya no dice bokish, ella dice bokich, ¿no? Entonces, eso igual me da mucha alegría porque, pues es lo que yo digo, ¿no? Si no vas a aprender maya, no lo aprendas, pero las palabras que ya tienes tú en tu vocabulario de español y son palabras mayas, procura pronunciarlas bien, procura expresarlas lo mejor posible, porque luego viene algún extranjero o alguna persona del interior del país, te pregunta qué es eso y lo estás comunicando mal, ¿no? Y parte de respetar nuestra cultura, pues es respetar nuestra lengua, ¿no?
Sí hay rastros de racismo, yo lo veo así. Es muy doloroso, me han dicho cosas a manera de broma, pero creo que hay que tomarlo de quién viene, ¿no? Creo que hay que aprender a identificar cuándo es una broma y cuándo no es una broma. Me han hecho comentarios como, ¿para qué estudias eso? Sí, me suena que están de alguna manera menospreciando el valor de la lengua. Me han dicho que si voy a vender mi casa y me voy a ir a vivir una pirámide, que la verdad me parece muy ignorante el comentario. Me han dicho que si cuando aprenda maya voy a dejar a mi esposa y me voy a buscar una mestiza y me voy a ir a poner a pelar espelón y a venderlo en un mercado. Este, Cuando ha sido de una persona que yo sé que tiene una integridad como persona bastante formal, lo tomo como una broma. Digo, esas personas, ¿sabes qué bromas me hacen ese tipo de personas? Bromas de que, si buscas a tu sketch que hable maya, Ana, se llama mi esposa, no se va a enterar. Lo tomo como una broma porque al final no estamos haciendo ninguna ofensa a nadie, simplemente están vacilando como si yo aprendiera alemán y me busco una segunda señora que hable alemán, pues nadie va a entender que estoy hablando con ella, es lógico, ¿no? Pero sí me han hecho comentarios así ofensivos, ese principalmente que me hicieron de que, ¿qué vas a vender tu casa y te vas a ir a vivir en una pirámide? Y yo dije, o sea, ¿cuál es el punto? No, no lo entiendo, ¿no? Es como si me dijeras, ya aprendiste inglés, ¿qué vas a vender tu casa y te vas a ir a vivir a Los Ángeles o algo así? No, o sea, no, no va por allá. Sí hay racismo, eh, incluso cuando yo estoy hablando, eh, hay personas que ya dicen una broma o algo así. No, no sigas diciendo eso porque aquí el maya se va a ofender, te va a ofender, dicen, ¿no? Y no va por allá, ¿no? A mí si tú me pides que te corrija una pronunciación, lo hago, pero pues si tú estás hablando y lo dices, yo tampoco te estoy corrigiendo a todo, evangelizando a todo el mundo, ¿no? O sea, no, a mí quien me pregunta, por supuesto que lo hago. Quien me pide una opinión, por supuesto que la doy. También yo creo que ha influido un poquito mi postura respecto a la defensa de la cultura y la lengua, ¿no? No es ningún secreto, mucha gente sabe que yo estoy pues a favor de las acciones que Muchimba lleva a cabo, que yo estoy en desacuerdo con los megaproyectos que se están construyendo y obviamente pues hay gente que de ahí se agarra para decirme que si me voy a poner mi taparrabos y voy a salir a darle de palazos al tren y les digo, no, 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 no es eso, no va por allá, ¿no? Hay muchas formas de luchar, hay muchas formas de combatir, hay muchas formas de defender la lengua, la tierra, la identidad y la cultura. No necesariamente me voy a poner un taparrabos y voy a salir a replicar la guerra de castas o algo por el estilo, ¿no? O sea, no va por allá. Sí hay racismo, sí hay mucho, es muy doloroso sobre todo porque yo lo veo y lo percibo en gente cercana a mí y lo siento muy feo porque esas expresiones las veo cuando se dirigen a mí, pero por otro lado veo que dicen que aman Yucatán, aman ser yucatecos. Y dices, sí, amas Yucatán, amas ser yucateco y te burlas del pueblo originario de nuestra tierra, pues está un poco incoherente, ¿no? Sí es difícil. ¿Y qué consejo yo le puedo dar a alguien que va a estudiar maya, chispas? Mira, lo primero es que yo creo que cuando uno va a empezar a estudiar la lengua maya, tiene que estar consciente de que va a entrar a un mundo muy diferente al que estamos acostumbrados, por lo menos yo, pues que no nací en una cuna maya, como muchas veces lo he platicado contigo. Yo vengo de una familia pues, que siempre ha vivido en la ciudad y que tenemos costumbres 100% occidentales, incluso muy impactados por costumbres extranjeras, llámense estadounidenses o de otros países. Entonces, definitivamente es otro mundo, ¿no? Por un lado. Por otro, la lengua maya es una lengua retadora, es, es, es un reto muy fuerte. No quiero utilizar la palabra difícil ni complicada, pero es un reto fuerte, pero hay que aprender a contar y a celebrar cada paso que damos, ¿no? Cuando tu profesor o la persona que te esté enseñando te diga, ya pronunciaste bien esa palabra, siéntete orgulloso porque no cualquiera lo hace. Cuando logres hilar tu primera frase,
siéntete orgulloso y utilízalo las veces que sea necesario, porque eso te automotiva, ¿no? Tienes que llegar muy motivado y tienes que entender que esto no es como aprender inglés o aprender alemán o aprender chino mandarín, que hay academias que te garantizan que en 6 meses ya eres bilingüe, ¿no? Y yo llevo estudiando de manera autodidacta la lengua maya 4 años y de manera formal llevo 3. Y tú sabes el nivel en el que estoy, que por mucho que yo sienta que ya avancé, me falta bastante. Y no estoy diciendo que es algo de 10 años. Tal vez hay gente que lo va a lograr muchísimo antes que yo. Pero pues bueno, yo estoy combinando la lectura con la escritura, con la pronunciación, con hablar. Entonces estoy mezclando tres cosas, pues 3 retos en uno, ¿no? Entonces hay que ser muy pacientes, mucha paciencia, mucha perseverancia, pero sobre todo ponerle muchísimo amor, ¿no? Porque es algo que te va a abrir muchas puertas, porque fíjate que yo he estado esta semana, precisamente he estado reflexionando qué es lo que he aprendido, qué es lo que he logrado aprendiendo maya, ¿no? Además de que me siento más arraigado a la tierra, yo lo digo así, me siento más peninsular, me siento más de aquí, siento que pertenezco más al territorio en el que vivo y que me pertenece más. Me empieza a lastimar, aunque parezca a veces, porque me lo han dicho que parece una bobería lo que digo, pero me empieza a doler más esas cosas que están sucediendo con el Tren Maya, con los parques solares, las granjas porcícolas. Me empiezan a doler más, aunque tal vez estoy un poquito más lejos del impacto negativo que esos proyectos tienen, ¿no? Tal vez estoy un poquito más lejos que alguien que vive en la comunidad y que le está pegando duro y le va a pegar duro cuando esas cosas, si se terminan de materializar, que ojalá y no. Entonces me empieza a doler más y al principio me desorientaba un poco, pero ahora entiendo que eso es porque te arraigas, porque encuentras tu identidad, encuentras tu camino y pues bueno, si yo estoy diciendo que ya tengo un pel maya puxical, pues obviamente tiene que doler esas cosas, ¿no? También he estado viendo que la gente que está estudiando maya conmigo, eh, el, yo creo que, no sé si haya algún estudio científico, pero eh, el cerebro funciona mejor. Es decir, yo hablo inglés, no hablo un 100% de inglés, pero sí me atrevo a decirte que hablo como un 70% de inglés. Y mi facilidad para hablar inglés se incrementó dramáticamente a raíz de que estoy estudiando lengua maya. ¿Por qué? Porque tienes que poner a chambear tu cerebro, no hay de otra. O sea, tienes que aprender vocabulario, aprender gramática, aprender muchísimas cosas. Entonces, obviamente, eso te ayuda y te da. Y pues sí, yo creo que el mejor consejo es enamórate de la lengua, enamórate de la cultura, tómalo como un reto personal de vida, y también tómalo como que se te van a abrir muchísimas puertas y son puertas hacia una vida muchísimo más libre y muchísimo más feliz. Vas a tener un pensamiento mucho más colectivo, mucho más comunitario y además vas a conocer a gente. A mí la lengua maya me ha dado la oportunidad de conocer gente muy valiosa, de gran corazón, y pues bueno, es el mejor consejo que puedo dar, ¿no? Enamórate de la lengua maya antes de entrar y no te dejes de enamorar en el proceso, no haz de cuenta que te casaste con tu esposa y todos los días tienes que trabajar para enamorarla, es lo mismo. Yo deseo terminar, cuando digo terminar, me refiero a mi, yo estoy estudiando una carrera como traductor e intérprete de lengua maya. Deseo terminarla, eh, estoy a 1 año y medio de hacerlo, pero mi estudio de la lengua no va a terminar ahí porque me va a faltar muchísimo, muchísimo. No es lo mismo la maya que me están enseñando en la escuela con la maya que se aprende en el pueblo, ¿no? Eso lo estoy viviendo contigo porque es impresionante, ¿no? Este, entonces yo tengo que seguir estudiando, tengo que seguirla perfeccionando, no solo en mi escritura y en mi lectura, sino en poderla hablar. Yo quiero llegar a ese nivel en el que no te tenga que preguntar
qué significa esto, porque es una contracción que no entiendo. Yo quiero llegar a ese nivel en el que yo pueda platicar bien, entender bien. Al final me voy a formar como traductor, intérprete. Tal vez me ha estado llamando la atención últimamente poder hacer traducciones que de alguna manera tengan un impacto positivo en el pueblo maya, porque también sé y lo he experimentado directamente de gente cercana a mí, que por darte un ejemplo, los mayablantes están en una terrible desventaja a la hora de acudir a la justicia, porque pues en las fiscalías por lo general no hay mayablantes, ¿no? Y si hubieran, se enfrentan al reto de que los conceptos jurídicos no es tan fácil explicarlos en maya, ¿no? Entonces, bueno, por ahí hay una oportunidad de trabajar importante. Cuando digo trabajar, no me refiero a trabajar para ser remunerado, sino no necesariamente, sino trabajar y generar algo, ¿no? Me está llamando muchísimo la atención últimamente el trabajo con los niños. Yo te comentaba en una ocasión que los niños tienen el corazón limpio, tienen el corazón puro, lo tienen sincero también y además pues sus cerebros están dispuestos y abiertos a aprender y a absorber conocimiento, ¿no? Entonces me está llamando mucho la atención. He pensado en tal vez abrirme a darle clases a niños porque pues es una realidad también, hay que ser conscientes de que la lengua maya pues cada año que yo veo las cifras que publican, pues cada año hay menos mayablantes, ¿no? Entonces, y de esa cifra de mayablantes engloba a todos los que hablan maya, pero de ese todo, hay que sacar a los que hablan una maya, vamos a decir, pura, o una maya de pueblo, o una maya, no sé cómo definirlo, tal vez tú me puedas ayudar con el concepto, porque los mayablantes que se forman en las academias hablan una maya colonizada por el castellano, ¿no? Entonces, yo creo que no debemos permitir que eso suceda y trabajar con niños es divertido, es muy satisfactorio porque aprenden muy rápido. Mis hijos están aprendiendo de volada, no se les olvida y yo creo que hasta en algún punto van a empezar a pronunciar hasta mejor que yo, ¿no? Este, Trabajar con niños, también me gusta mucho escribir. Fíjate que eh, eh, no, no, no soy un gran escritor, pero me gusta escribir cosas, algunas he tenido la oportunidad de que las revises, las cheques, y sí tengo muchas ganas de entrar a la Escuela de Creación Literaria para continuar, para formarme como un escritor y poder crear cosas que puedan llegar al pueblo maya o que de alguna manera pueda yo tal vez generar información, generar cosas, ¿no? También la parte social me interesa muchísimo, poder generar a lo mejor material, a lo mejor hacer pláticas, no lo sé, que ayuden mucho a la gente de las comunidades que de alguna manera, pareciera que no, pero sí están aislados, ¿no? Sí están aislados de, digamos, de las grandes ciudades y si hay cosas que por ahí no llegan. En general, me refiero a muchas cosas en cuanto a los derechos que existen, en cuanto a las obligaciones. Entonces, tal vez poder generar material de ese tipo. Justamente ahorita tengo que empezar a preparar ya mi proyecto de titulación de la escuela, que aunque falta un año y medio, pero pues sí va a estar duro el trabajo porque hay que hacerlo en español, en maya y exponer y todo. Y estoy definiendo mi tema y me estoy volviendo loco porque por un lado quiero material didáctico para la enseñanza de la lengua, porque me he enfrentado a que no hay material didáctico y el que hay es poco y ha sido generado de manera personal por los profesores y a lo mejor se lo han ido rolando fuera de la norma maya, pues creo que no hay demasiada literatura para la enseñanza, ¿no? O material. Entonces quiero hacer algo así, pero por otro lado quiero generar, he pensado en generar, como te platiqué ahorita, material para ir a las comunidades y tal vez dar algunas pláticas sobre cuestiones importantes en cuanto a derechos, en cuanto a cosas que pueden ser necesarias, ¿no? He pensado también en crear a lo mejor algún tipo de texto o algún tipo de narrativa sobre Cecilio Chío, sobre Jacinto Canec. No hay mucha información y yo quiero que mis hijos tengan acceso a esa información porque pues
yo no quiero que mis hijos celebren el Día de la Raza, yo quiero que mis hijos valoren el esfuerzo y la lucha de Jacinto Canek y de Cecilio Chi, y todas las narraciones que he visto en videos, en libros. No sé si, digo, al final, no sé si están correctas o no, pero yo quiero ir a los pueblos, yo quiero platicar con Tulácale, no Hochmacó, para ver qué nos dicen, qué hay, porque ahí hay un gran conocimiento, ¿no? Y tal vez traerlo. Me interesa mucho también la medicina tradicional, la medicina maya, el tema de las plantas, me gusta mucho, me llama mucho la atención. Realmente ahorita pues yo no he tenido tiempo de poder practicar cosas o algo con eso, pero sí aprender, porque hay allá igual muchísimo conocimiento en ese tema. Creo que el primer paso que voy a dar, yo pienso que es el de trabajar con traducciones, porque están llegando a mí esas oportunidades, ¿no? Incluso algunas veces he recurrido a ti cuando no puedo yo hacer la traducción al 100%, y sí han estado llegando, entonces tal vez pues es una manera de empezar un camino. Pero sí creo que la pasión más fuerte que siento es enseñarla. No sé si tal vez entrar a trabajar en un lugar, tal vez hacerlo de manera independiente, todavía no lo defino, pero sí quiero, tengo esa sensación de que necesito que todo el mundo la conozca, porque todos deberíamos tener el privilegio de poder tener contacto con la lengua maya y aprenderla. Yo creo que ese movimiento o esa decisión nos demuestra que todavía hay muchos rastros de racismo dentro de nuestro mismo gobierno, y eso es muy doloroso, porque si bien no sé qué tanto las instituciones terminan por ser justas para todos, pero pues bueno, tienes una herramienta, tienes un lugar de donde tal vez agarrarte para poder hacer o deshacer, ¿no? O a quién recurrir. Entonces, yo lo que he notado es que desde que ha habido una resistencia importante, porque sí es una resistencia importante lo que se ha hecho en la península sobre los megaproyectos, pues el gobierno está de alguna manera debilitando las posibilidades de avance en esa resistencia, ¿no? Entonces, obviamente, es un golpe durísimo porque, bueno, una de mis metas al terminar mi carrera de intérprete y traductor era certificarme por el INALI, ¿no? Porque al certificarte por el INALI, pues bueno, podías tener la posibilidad de abrir otros caminos más, si quieres, institucionales, pero bueno, al final son caminos, son oportunidades para generar y para comunicar, ¿no? Para defender y también para luchar. Entonces, yo creo que es un golpe muy fuerte, yo creo que es un golpe intencional para debilitar las luchas, yo creo que es un golpe totalmente intencional para debilitar a los pueblos indígenas y a las lenguas indígenas. Yo creo que es una muestra terrible de racismo y de un dominio que quieren ejercer o demostrar. eh, es doloroso porque, bueno, debilitaron a Lina cuando se encontraron todos los rastros o sea, los vestigios de la cultura, debilitaron a Lina. Luego debilitaron a las instituciones forestales cuando se estaba peleando el tema de la deforestación por los proyectos y la contaminación ambiental, por las granjas, etcétera. Y ahorita te debilitan a través de tu lengua, ¿no? Entonces, yo siento que están cerrando puertas para la gente que está luchando. Yo siento que es una manera de demostrar que, pues, quién tiene la sartén por el mango. Yo creo que es una manera de debilitar en cierta forma las luchas, porque yo creo que eh, pues mira, es algo muy personal, pero yo creo que aunque el gobierno se jacta de que en nuestro país se habla en el número de lenguas indígenas, creo que preferirían que los que hablan inglés sean más que los que hablan las lenguas indígenas. O sea, yo creo que si México se pudiera anexar a los Estados Unidos, sería feliz el gobierno, ¿no? Entonces eso es por donde yo lo veo, que son muestras de racismo, son muestras de su afán por debilitar las luchas, y que lo que más siento feo de eso es que hay gente que en lugar de alzar la voz, pues se agacha, ¿no? Hay gente que está viendo la problemática, que la tiene de frente, que sabe y es consciente de que eso no está bien, que eso es un golpe muy severo para la cultura y las lenguas indígenas, y sin embargo, pues ahí siguen,
ahí siguen traduciendo y siendo maestros de ceremonias de los mismos que están cancelando este tipo de cosas, ¿no? Entonces, para mí es una muestra terrible, es difícil, yo no estoy satisfecho con eso, no estoy a favor de eso. Yo creo que se debería dotar de herramientas y de presupuesto a todo ese tipo de instituciones para que verdaderamente trabajen, ¿no?, por el pueblo. Por otro lado, también, pues creo que quienes tienen un poco de peso más en su voz a la hora de emanar una opinión al respecto, pues son las personas que están siendo afectadas o han sido afectadas históricamente, porque pues también sabemos que ese tipo de instituciones no necesariamente trabajan en favor de los pueblos indígenas, o sea, trabajan muchas veces con esa bandera, pero no necesariamente en favor de, ¿no? Hay muchísimos ejemplos de experiencias en las que han como que de alguna manera validado despojos, validado atropellos, entonces, pero sí creo que es un golpe muy difícil porque pues la literatura indígena, no sé si es porque yo ya estoy estudiando lengua maya, pero los últimos, me atrevo a decirte, 5 años, ha habido un despunte importante en la literatura en lenguas indígenas, en poesía, en narrativa, en cuentos en general, y pues obviamente, bueno, la misma norma maya se hizo con apoyo del INALI. Entonces, es un golpe terrible a las lenguas, porque pues entonces, ¿de dónde vamos a sacar tal vez los apoyos? Mira, si, yo creo que lo sabes tú mejor. Si publicar un libro o un poemario no está fácil, porque pues no, las editoriales no necesariamente voltean a ver a las creaciones en lenguas indígenas. Bueno, tenías al INALI que tal vez sacaba algunas partidas para producir algunos ejemplares o producir algunos libros y pues, ¿y ahora qué? ¿No? Ahora solo les van a dejar el presupuesto para sus sueldos, y luego qué, ¿no? Entonces debilitan totalmente porque pues yo creo que pues muchas veces lo hemos platicado, ¿no? Colonizar la lengua pues es una manera también de apaciguar a la gente, de parar a la gente y colonizar a la gente. Entonces es muy triste, es muy deprimente y lo que más me llama la atención es que no he visto yo, al menos en mi entorno, mucha gente alzando la voz al respecto, como si no hay bronca, ¿no? O sea, pues que lo cierren y que le pasen más lana a otra institución. Al final, pues a ellos no les afecta, ¿no? Yo creo que afecta en muchos sentidos, en la parte cultural, en la parte de la identidad, en la parte literaria, definitivamente afecta mucho también por allá. Y pues bueno, no es fácil porque pues justamente en teoría el INALI está trabajando para fortalecer esas lenguas, para darles un lugar, para visibilizarlas y pues desde el momento que tú lo cierres o lo fusiones con otra, pero nomás para que sea una oficinilla ahí de nomás ahí, para que no digan que lo eliminé, pues definitivamente el mensaje que estás mandando es yo quiero callarle la boca a todos los pueblos indígenas porque no los quiero escuchar, ¿no? O quiero escuchar a los que me dicen lo que me gusta. Yo creo que por ahí va. Hachnip olal tu yolal a invitación utial tzikbal y eteltech insukune. Muchas gracias, Pedro. Siempre es un placer platicar contigo. Y te dejo así un último comentario que se me estaba escapando. En una ocasión le comenté a una persona que yo veo mucho en las redes sociales la gente aplaudir a los maoris cuando hacen sus hackas antes de los partidos de rugby o cuando reciben a alguien en un aeropuerto y lo comparten y le ponen corazoncitos y todo el show. Y yo les digo, eso que esas personas hacen es una muestra de una cultura indígena de su tierra. Y tú ves en esas agrupaciones de personas que lo hacen, tú ves gente que los rasgos se les ven 100%, digamos, indígenas, pero también ves otros que son de ahí y que tal vez por el tema del mestizaje tienen otros rasgos diferentes, ¿no? Tal vez más europeos o no sé, de alguna otra cultura, de alguna otra raza. Y ellos lo hacen con un orgullo y con una identidad tremenda porque están totalmente identificados con su lengua, con su tierra, con su cultura. Y yo digo, cuando tú ves aquí una ejemplificación o una persona hablando maya, te ríes, lo haces menos, lo menosprecias y aplaudes a otros que vienen a hacerlo o que los ves hacerlo en una pantalla. Y es cuando yo le dije, deberías de ser consciente que nosotros tenemos como ancestros a una cultura muy rica,
muy inteligente, de sabios en todos los sentidos, y tú te estás riendo mientras aplaudes a otro, que bueno, no le quito valor a lo que hacen los maoris, simplemente no es nuestra cultura y la estás aplaudiendo y a la que tú tienes la estás de alguna manera desechando, ¿no? Entonces, eso pues pone a pensar a uno porque tienes en tu casa, en tu tierra, una gran cultura que está viva, la lengua está viva, los mayas están vivos, estamos entre todos los demás, porque pues yo ya me considero maya de verdad, y pues es muy importante reconocerlo y quererlo siempre. Gracias, Pedro, igualmente. Saludos a todos.